Doctor, no está grabando. Sí, ya está grabando, ¿ya? Entonces, como vamos a ver acá, tenemos, pues estoy viendo que no han ingresado todos, ¿no? Asumo que los demás no podrán, etcétera. Así que como los demás no pueden, van a ser menos de la cantidad que habitualmente son. Voy a poner grupos al azar, ¿ya? Y esos grupos al azar son que van a participar para poder, poder responder las preguntas de debate en grupo. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a poner un total de 9 grupos y van a asignarse al azar, ¿ok? Muy bien. Entonces ya podemos empezar, por favor, a ingresar a las salas que corresponden. A las salas al azar los estoy enviando y ya. Y voy a pasar a llamar luego por grupos. Muy bien, chicos. Empezamos entonces en 5 minutos. Doctor, disculpe, no sé si podía poner otra vez los grupos porque se me fue un rato el internet y he perdido la señal y otra vez estoy tratando de ingresar a mi grupo, ¿no? O me podía poner al grupo 2, por favor. Ya, listo. Gracias, doctor. Doctor, soy del... Ah, ya, gracias, doctor. Muchas
Muy bien, correcto. Vamos a empezar. Entonces, a ver, el grupo número 2, por favor, la primera pregunta. ¿Doctor, me escucha? Sí, escucho. La circulación pulmonar es la que transporta sangre entre el corazón y los pulmones, ¿no? Y mayormente sangre desoxigenada, ¿no? Porque en el transcurso del espacio o de recorrido va a absorber todo lo que son el dióxido de carbono, ¿no? O no va a liberar dióxido de carbono, ¿no? Y para absorber oxígeno, absorber oxígeno. Ya, ok. A ver, ¿alguna otra particularidad de la circulación pulmonar? A ver, ¿alguien quiere participar? A ver, Namuche. Sí, doctor, buenas noches. A ver, primero el doctor Namuche, luego la doctora Bazán. A ver. Bueno, acotando a su pregunta, a la pregunta, mayormente la circulación pulmonar es un circuito de corto recorrido que va hacia el corazón, hacia los pulmones, y así viceversa. Recordamos que la circulación sistemática transporta la sangre del corazón a todo el resto del cuerpo y luego y vuelve al corazón. Y vemos que a través de todo esto tiene, como dice, una función. Y una de sus funciones es la circulación, ¿no? Ya, a ver, la doctora Bazán. Bueno, adicionalmente a lo que han dicho mis compañeros, también recalcar que en esta parte las arterias llevan sangre desoxigenada, la cual al llegar a los alvéolos, porque pasa de los bronquiolos hasta los alvéolos, se produce un intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno y a partir de ahí ya se irriga la sangre a todo el cuerpo, ya sangre oxigenada. Ya, correcto. Bueno, miren, en cuanto a la circulación pulmonar, ya sabemos ya que hay unas venas pulmonares, que las venas pulmonares llevan sangre venosa. Sabemos también que las arterias pulmonares llevan sangre, perdón, las arterias pulmonares llevan sangre venosa, que las venas pulmonares llevan sangre arterial. Y se debe básicamente a la función, ¿no? Ustedes ya saben que vena, arteria, no se llama así por el contenido de sangre, sino se llama así por de dónde a dónde van, ¿no? Ustedes saben que si sale del corazón y va a un órgano, se llama arteria. Si llega, y si bien inicia en un órgano y sale y se va al corazón, se llama una vena, ¿no? Independientemente del tipo de sangre que esté llevando, ¿ok? Eso es algo que tiene que quedar claro. Entonces, en el caso de la circulación pulmonar, como ustedes ven acá, se dice que tiene dos tipos de circulaciones. Una de alta presión pero bajo flujo, ¿no? Y una de alto flujo pero baja presión. En el caso de la de alto flujo pero baja presión se refiere a la presión, a la circulación que llega a través de las llamadas arterias bronquiales, ¿no? Ustedes saben que, como pueden ver en la imagen, los bronquios reciben un aporte oxigenatorio. A ver, el micrófono, por favor. Micrófono. Apague su micrófono. Gracias. Ya. Entonces, a ver, como ven acá, el bronquio tiene una arteria que la nutre, que se llama la arteria bronquial. Y estas arterias, pues, vienen ramificadas directamente desde el tronco de la aorta, ¿no? Lo cual hace que, evidentemente, la presión que llevan son mucho más grandes, ¿no? Las presiones de la aorta son presiones sistémicas, es decir, la presión que normalmente reciben la perfusión de todos los órganos. Entonces, gracias a esto, pues, se dice que son de alto flujo, de bajo flujo, porque una cantidad pobre en cuanto a volumen recibe, pero alta presión, ¿no? Y esto es porque las arterias son sumamente pequeñas. Ahora, en el caso de la circulación pulmonar, que irriga al parénquima pulmonar, pero más que irrigar al parénquima pulmonar, lleva la sangre que tiene que ser oxigenada mediante la ventilación y la hematosis, es usualmente arterias y venas de baja presión, ¿no? Porque tienen una alta capacidad de distensibilidad, etcétera, y más bien tienen un alto flujo. ¿Por qué? Porque llevan un gran volumen por minuto, ¿no? Y esto es una particularidad interesante porque además hace de que la circulación pulmonar sea un reservorio de sangre importante. En estados en los cuales, por ejemplo, hay hipovolemia por alguna pérdida sanguínea,
la reserva de sangre que tiene la circulación pulmonar puede ayudar a minorar un poco los problemas secundados después de la pérdida de sangre, ¿no? Bien, entonces otro punto importante a entender es que las presiones en esta circulación de alto flujo, pero de baja presión, es como su nombre lo dice, de baja presión. Miren ustedes la diapositiva, ahí les he puesto yo cómo son las características de la presión de cada una de las cavidades cardíacas de las cuales viene la sangre o de retorna la sangre, y además las presiones que maneja la arteria pulmonar, por ejemplo, ¿no? La arteria pulmonar, etcétera, y sus ramas, van a ver que las presiones son sumamente bajas y las comparamos a las presiones que maneja la aorta, las arterias radiales, etcétera, ¿no? Que manejan 160 la sistólica, 140 la sistólica, 90 la diastólica. Miren ustedes en comparación con la sangre, con las arterias pulmonares, estamos hablando de una presión sumamente baja, ¿no? Y eso es normal, la presión de la arteria pulmonar tiene que ser baja. Si la presión de la arteria pulmonar es baja, la presión de la vena pulmonar es aún más baja todavía, ¿no? Mucho más baja. ¿Sí? Correcto, muy bien. Eso es en cuanto. Otro concepto importante es el de autorregulación. A ver, ¿alguien sabe qué significa la autorregulación a nivel de la circulación pulmonar? A ver, ¿alguien quiere opinar? A ver, grupo número 5, a ver, por favor, nos define qué cosa es la autorregulación de la circulación pulmonar. Cinco, 4, 3, 2. ¿No hay nadie en el grupo número 5? Muy bien, bueno. ¿No hay nadie? A ver, el doctor Namuche. Doctor, es el mecanismo de la autorregulación que consiste básicamente en un descenso de la tensión arterial que disminuye el flujo. Y eso causa mayormente el descenso del O2, o sea, del oxígeno, y el aumento del CO2. También hay un metabolito que mayormente va arrastrando por la sangre tan rápidamente, y hay condiciones basales que aumenta el vasodilatación. Ya, la autorregulación en la circulación pulmonar tiene que ver con la capacidad del parénquima pulmonar para poder ahorrar su flujo hacia alvéolos que estén debidamente ventilados, ¿no? Recuerden ustedes que yo les he dicho que recuerden ustedes que ¿cómo se llama? Yo les he dicho que si usted perdón, que para que exista hematosis, es decir, intercambio de gases, ya sea oxígeno con CO2, necesitamos que haya un alvéolo bien ventilado, o sea, que le llegue una buena cantidad de aire, pero también bien perfundido, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el intercambio sucede justamente entre el aire atmosférico y los gases que están en la circulación sistémica, ¿cierto? Bien, entonces, si partimos bajo ese concepto, si yo tengo un alvéolo que está muy mal ventilado, pero sí tiene buena perfusión, es decir, tiene arterias que llegan hasta ese alvéolo y que idealmente deberían producir, pues, un intercambio bueno, ¿ya? Pero el problema es que está poco ventilado, o sea, quiere decir que el alvéolo está obstruido, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, lo que va a pasar es que lo que ven ustedes en la imagen, la pobre cantidad de oxígeno, ¿no? La pobre cantidad de oxígeno que pasa por un alvéolo que no está bien ventilado va a cruzar sin hacer hematosis, y por lo tanto la presión parcial de oxígeno que aquí está baja va a continuar siendo baja y se va a mezclar con la sangre arterial. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace el pulmón, la circulación pulmonar? Lo que hace es provoca vasoconstricción en los alvéolos que no estén debidamente ventilados, de tal manera que más bien distribuye o redistribuye el flujo
hacia los alvéolos que sí lo estén. Es decir, hace vasoconstricción en los alvéolos que estén poco ventilados y más bien hace vasodilatación en los alvéolos que estén muy bien ventilados, ¿no? Contrario a lo que más bien hacen otros órganos hacen lo contrario, como vamos a ver en la próxima clase de circulación, en las que, por ejemplo, cuando un parénquima ve que tiene una muy pobre o una baja presión parcial de oxígeno, lo que hace es generar vasodilatación para aumentar la perfusión y aumentar el oxígeno. En el pulmón eso es al revés, o sea, genera que la hipoxemia, más bien, o mejor dicho, la hipoventilación de un alvéolo genera vasoconstricción, para así que no haya un entrecruzamiento mayor entre la sangre venosa que se cruza con la sangre arterial. Es importante conocer este mecanismo porque ese mecanismo es el responsable de, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Es importante. Otro elemento importante a conocer y entender es que la perfusión no es lo mismo en todo el pulmón, ¿no? A ver, el grupo número 4, por favor, nos va a decir en la gráfica qué se entiende acerca de cómo se distribuye la perfusión o cómo cambia la perfusión a lo largo de todo el pulmón. A ver, grupo número 4, por favor. Grupo número 4. A ver, chicos, respondan, por favor, no nos hagan perder el tiempo, ¿ya? Ya saben que ustedes tienen que venir leyendo la clase, pues, ¿hasta qué hora, hasta cuándo vamos a estar en las mismas? Ya no estamos en la primera clase, no estamos en la segunda. A ver, grupo número 4, por favor. Si no responde nadie es porque no están, y si no están, entonces, por lo tanto, no tienen nota. No hay nadie. A ver, vamos a ver quiénes están en el grupo número 4. Yo tengo acá la lista, bien. A ver, ni el doctor Farfán, ni la doctora Ruiz, ni la doctora Hernández no están, supongo. Entonces no se les considera nota. Ok. Chicos, yo estoy avisando, guerra avisada no mata gente. Después no quiero de que me estén diciendo, doctor, por favor, que me falta nota, nada. Ya, muy bien. A ver, el grupo número 3, por favor. Grupo número 3. Yo, doctor, voy a hablar de eso. Un ratito pasadita. Bueno, doctor, el efecto de la presión hidrostática de los pulmones, normalmente en acá, según el gráfico, nos va a evidenciar lo que es la presión que va a ejercer el líquido en la presión termodinámica, ¿no? Donde va a intervenir acá es una ecuación constitutiva y la ecuación de movimientos de fluido, ¿no? Inclusive vamos a ver lo que es la presión, si va a coincidir con la presión media o con la presión hidrostática, ¿no? Y inclusive esto podemos trabajar lo que es bajo una fórmula, ¿no? Normalmente, donde podemos evidenciar lo que es la presión de fluido, ver también la densidad de fluido y ver también lo que es la aceleración a la gravedad, ¿no? Y también podemos ver lo que es la profundidad del fluido. Bueno, normalmente esta presión ¿no? Nos va a ver lo que es la densidad de fluido y lo que es la gravedad y la altura de la superficie del fluido. Es lo que podría decir del cuadro que nos ha indicado, doctor. Ya. A ver, bueno, creo que no has entendido bien el cuadro, porque ese cuadro para nada habla de eso, ya. Miren, el cuadro lo que está diciendo es, miren, por favor, lean el cuadro, nada más. Esto que significa blood flow significa flujo sanguíneo, esto significa niveles pulmonares, esto quiere decir la altura del parénquima pulmonar de acuerdo a cada altura. Esto significa top es el apex,
pulmonar, el que está cerca del cuello, y bottom es el fondo, o sea, la base pulmonar, la base de los pulmones. Y esto es obviamente el medio. ¿Qué quiere decir acá? Esto está refiriendo las regiones del pulmón de arriba para abajo, ¿no? Y aquí nos pone cómo es el flujo pulmonar. Entonces, si ustedes ven, según este cuadro, nos dice que el flujo pulmonar aumenta conforme yo me acerco a la base. Y esto es normal. ¿Cómo se puede entender esto? Por el efecto de la gravedad. El efecto de la gravedad, ¿no? El efecto de la gravedad pues hace que el flujo tienda a ser mayor mientras más yo me acerque a la base de los pulmones y es menor conforme me voy acercando hacia el ápex, ¿no? Hacia las partes de los vértices, de las cúspides. Y ese gráfico inclusive nos dice de que si bien es cierto durante el ejercicio, ¿no? El flujo pulmonar en general suele aumentar. Miren ustedes, aunque el flujo aumenta en el ejercicio, esta relación de mayor flujo en en las bases comparado al ápex, ¿no? Se mantiene inclusive en el ejercicio, donde la raya, miren ustedes, sí es cierto, se eleva, pero la pendiente sigue siendo la misma. ¿Y por qué es importante? Porque eso es en base a lo que vamos a discutir en la siguiente pregunta de grupos. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente debate de grupos. Tienen que participar, chicos, ¿ah? Tienen que participar. Si no participan, ya saben que no hay nota. Y después no quiero quejas en el examen, porque en el examen lo que voy a empezar a hacer es voy a preguntar cosas del libro. Porque ya les expliqué que las notas no necesariamente tienen que ser exactamente de lo que están en las diapositivas, sino lo que ustedes tienen que leer. Ya hasta el cansancio les he dicho que ustedes tienen que simplemente, esta es una clase donde nosotros les explicamos lo más importante para que ustedes vayan al libro a leer, ¿ya? Muy bien, iniciamos nuestro debate en grupos entonces de la siguiente parte.
Ya encontraron. Son la 3 de emergencia. Muy bien, correcto. Vamos a empezar con el grupo número 6. Grupo número 6, por favor. Grupo número 6, la primera pregunta, por favor. Ok, doctor. ¿Cuáles son las zonas de West? Las zonas de West son 3, se pueden distinguir en 3. Una que es donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial pulmonar y a su vez ambas son mayores. Como se dividen en 3, la segunda zona es donde la presión es mayor que la presión venosa pulmonar y la tercera es donde existe la menor resistencia y el flujo sanguíneo dado a una gradiente de presión máxima. En sí se dividen en 3 zonas. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las zonas respecto a la ventilación y la perfusión? A ver, el grupo número 8. Sí, profesor. La ventilación alveolar lleva oxígeno hacia el pulmón y elimina dióxido de carbono desde este último. De modo similar, la sangre venosa mixta lleva dióxido de carbono al pulmón y capta oxígeno alveolar. Ya, pero ¿cómo? No entiendo, ¿cómo es eso diferente en cada zona de West? A ver, otra vez, creo que no han entendido la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cada zona de West respecto a la ventilación y la perfusión? A ver, ¿quieren participar? Primero el doctor Stuart Sarabia y luego la doctora Andrea. A ver. En lo que es perfusión, podría ser que en la zona 1 hay una ausencia de flujo durante todo el ciclo cardíaco. Y si hubiese un flujo durante ello, sería una anomalía. En la zona 2 sería un flujo sanguíneo intermitente, ¿no? Que solo dura durante los picos de presión arterial pulmonar. Y en la zona 3 hay un flujo de sangre continuo, porque la presión capilar alveolar es mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. ¿Podría ser eso, profesor? Muy bien, ya está mejor. A ver, la doctora Andrea Rojas, ¿qué nos va a decir? Andrea Rodríguez. Sí, profesor. Ya, bueno, las diferencias que yo he encontrado es que en la zona 1 no hay flujo sanguíneo por la compresión de los capilares. Y en relación de la ventilación-perfusión es mayor a 1. En la zona 2 sí hay flujo de sangre pulsátil, pero solo en la sístole. Y la ventilación-perfusión es igual a 1. En la zona 3, como dijo mi compañero, hay flujo constante y la ventilación-perfusión va a ser menor a 1. Bueno, Ya. eso sería todo. Correcto, muy bien. Entonces, como han dicho ustedes, para que quede claro, las zonas de Webb se determinan y están basadas en el hecho de que la perfusión es mayor en las bases comparados al ápex, ¿no? Entonces, en teoría, obviamente, mientras más cerca a la base estemos, más perfundido va a estar el pulmón. Entonces, ¿en qué consiste las zonas de West? Cuando el pulmón permite una inspiración y se expande el alveolo gracias a la inspiración, porque ingresa más aire, ¿no? El alveolo, que está plagado de puros capilares, ¿no? Cuando se expanden, tienden a colapsar los capilares, como dijo la doctora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una ventilación, la expansión del alveolo genera colapso y por lo tanto al colapsar el capilar en teoría no debería dejar flujo, ¿no? Porque colapsas y no hay flujo, pues no pasa sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen las zonas de Webb? Las zonas de Webb nos dicen de que el flujo va a variar de acuerdo a los diferentes puntos en el ciclo cardíaco. Si estamos en sístole, en teoría tiende a ser mayor porque la presión durante la sístole es mayor. Si estamos en
en diástole la presión es menor, ¿no? Es menor. Entonces, ¿qué se establece? Por ejemplo, cuando, ¿no? Cuando estamos en la zona 1, que es la zona más alta, que está cerca al ápex, ¿no? En esta, la presión alveolar siempre le gana a la perfusión, siempre colapsa el capilar, tanto en sístole como en diástole, ¿no? ¿Por qué? Porque como esto es una zona muy poco perfundida, aunque estemos en sístole o en diástole, siempre le va a ganar y por lo tanto no se perfunde. En la zona 2, que es la zona media, ¿no? Es una zona donde la presión alveolar, ¿no? Es mayor que la de la perfusión, o sea, no permite una perfusión solamente en diástole, porque en sístole, como la presión aumenta y por lo tanto la perfusión también, eso hace que, por lo tanto, haya perfusión, ¿no? En la, solamente en la sístole, ¿no? No en la diástole. En el caso de la zona 3, como aquí es una zona bien perfundida, la más perfundida porque es la zona de la base, aquí hay perfusión tanto en sístole como diástole, ¿no? Porque aquí la ventilación, la fuerza del colapso por la ventilación no le gana a la perfusión y no colapsa por completo al capilar ni en sístole ni en diástole, ¿no? Okay, ni en sístole ni en diástole. Entonces, ¿qué establecemos? Que la zona 2 y zona 3 son normales. Tanto la zona 2 existe, como ven ustedes ahí en la diapositiva, más o menos a 10 centímetros del corazón, y todo lo que está por debajo se le conoce como zona 3. La zona 1 solo existe en circunstancias patológicas, no existen circunstancias normales, ¿ya? Y cuando la persona está echada, todo el pulmón es zona 3, ¿no? Todo el pulmón es zona 3. Muy bien. Listo. A ver, el grupo número 7 nos va a decir qué es la relación BQ y cómo varía la relación BQ a lo largo de todo el pulmón. A ver, grupo número 7, por favor. Grupo número 7. Grupo número 7, por favor, contesten, chicos. Por lo menos si no saben, contesten. No hay que tener educación, chicos. Y yo estoy hablando con ustedes. A ver. No sé, pero Ya. Entonces, hay cosas que son elementales y básicas y no puede ser posible que yo tenga que repetirlas. Bueno, en fin. Bien. A ver, ¿algún grupo quiere mencionar qué cosa es la relación BQ? A ver. La relación ventilación-perfusión. Sí, correcto. ¿En qué consiste? ¿Qué es la relación BQ? ¿En qué consiste? ¿Cómo varía? ¿Por qué varía en el pulmón? Ya. A ver, ¿sí? ¿Van a hablar? Profesor, varía en que en la base el volumen, la ventilación es mayor que la perfusión. Ya. En la, Miren el gráfico que está acá. En el gráfico que está acá, ustedes pueden ver los niveles pulmonares de acuerdo a si estamos en el ápex o si estamos en la base, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen toda una serie de parámetros con sus medidas en los diferentes puntos, o sea, de acuerdo a qué nivel se encuentran. Miren, por ejemplo, acá tienen el volumen, cuánto es de pulmón. Acá tienen la ventilación, qué tan ventilado está, cuántos litros de aire por minuto, el Q, que significa la perfusión, el BQ, o sea, la relación BQ, y estos son los gases, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en estos
tres parámetros de acá. Primero, miren, la ventilación acá dice que en esta parte es 0.24 y hacia la base 0.82. Pregunta, ¿dónde hay más ventilación? ¿En la base o en el ápex? En la base. Hace. En la base, correcto. Eso quiere decir que en la base, la relación, que diga la ventilación, sigue el mismo parámetro que la perfusión. Es mayor en la base comparado a la del ápex. Ahora miren la perfusión. ¿Quién tiene mayor perfusión? ¿El ápex o la base? Ah, sí, claro, ¿no? Porque 0,07 es mayor a 1,29. ¿Sí? ¿Seguros, chicos? No, No, ¿qué estamos diciendo? Que la perfusión es mayor en la base que en el ápex. Por lo tanto, esa relación en la que en la base recibe mayor perfusión también se respeta igual en la ventilación. ¿Ya? Tanto la perfusión como la ventilación tienden a ser mayores en la base con respecto al ápex. Ahora, miren la relación BQ. ¿Qué significa la relación BQ? Significa el dividir cuánto se ventila versus lo que se perfunde. Es una variante importante que nos habla de la funcionabilidad de ese alvéolo pulmonar. Entonces, miren ustedes la relación BQ en el ápex 3.3 y 0.63 en la base. Pregunta, ¿dónde es mayor la relación BQ? ¿En la base o en el ápex? en el En ápex. el ápex. En el ápex, correcto. Y uno podría decir, doctor, pero si los dos disminuyen conforme van alcanzando la cúspide, o sea, el ápex, ¿cómo es posible que la relación BQ sea más bien al revés? Por eso que ustedes ven acá. Si ustedes miran este gráfico de acá, la línea en la cual aquí habla el volumen pulmonar y hacia aquí habla la base y aquí el vértice, se pueden dar cuenta que hay dos líneas. La primera línea nos habla del flujo. Eso, miren, ustedes ven el flujo, se van a dar cuenta que la base tiene un mayor flujo comparado al vértice y la ventilación de la misma forma, la base es mayor que el vértice. Sin embargo, la diferencia principal radica en que las pendientes de las dos rectas son distintas, es decir, el flujo desciende mucho más rápido en perfusión con respecto al vértice comparado a la ventilación, el cual, si bien es cierto, también se reduce, esta reducción es lenta. Eso hace que cuando nosotros empezamos a realizar la división entre la relación BQ, en vez de ser igual, mayor en la base comparado al ápex, es al revés. Más bien tendemos a tener una menor perfusión, una menor relación BQ en la base comparado a la del vértice. De tal manera que todo nuestro pulmón en realidad es muy eficiente para poder hacer hematosis, porque se cumple que hay un equilibrio entre lo perfundido y lo ventilado. ¿Sí? Acá están las sustancias que pueden cambiar la dilatación o la vasoconstricción de la circulación pulmonar. Es importante entender que para decir que un pulmón está adecuadamente funcionando o es suficiente en sus funciones, hay suficiencia respiratoria, lo medimos en base a los dos gases parciales que básicamente más controla el pulmón, que son el oxígeno y el CO2. Por lo tanto, para decir que yo tengo suficiencia respiratoria, debo de lograr tener una presión parcial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, pero menor a 50 milímetros de mercurio en el caso del CO2. Cuando yo no alcanzo estos parámetros, hablo de insuficiencia respiratoria, ¿no? Insuficiencia respiratoria hipoxémica si tengo menos de 60 e insuficiencia respiratoria hipercápnica si tengo más de 50 de PCO2. ¿Ven? Esos son los parámetros bajo los cuales se dice que mi pulmón está funcionando de manera suficiente. ¿Sí? Acuérdense siempre que para que haya una hematosis no solo es adecuada una ventilación, sino también una perfusión y obviamente la difusión aquí juega un papel fundamental. De nada vale que yo tenga un alvéolo bien ventilado y con un montón de capilares si, por ejemplo, tengo mucha fibrosis en el espacio del alvéolo. Es decir, hay una alteración en la membrana alvéolo capilar. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
puede suceder que haya alteraciones entre la ventilación y la perfusión, ¿no? Miren ustedes, un alveolo bien ventilado lleva PO2 en 102 y una PCO2 en 40, que se encuentra a la sangre venosa que está en 40 y un PCO2 en 46. ¿Qué sucede? Hay intercambio de hematosis y hay una adecuada difusión y una buena ventilación y perfusión, y resulta que luego de este alveolo la PO2 es 102 y la PCO2 es 40. Es decir, hemos igualado estos parámetros de tal manera que se ha oxigenado la sangre. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un alveolo que está bien ventilado, pero que miren, hay una obstrucción en el capilar? Eso quiere decir que no está perfundido. Resulta entonces que no hay hematosis, porque para que haya hematosis, repito otra vez, tiene que haber perfusión, pero también ventilación, ¿no? De la misma forma, si yo tengo un alveolo obstruido, es decir, poco ventilado, pero sí lo tengo perfundido, estaré en problemas, porque ¿qué resulta? Que yo tengo la sangre venosa, que aquí llega con PO2 en 40 y PCO2 en 46, y aquí me encuentro con un alveolo menos ventilado, donde la PO2 más bien es 77 y ya no 104, entonces se intercambian, y miren, ahora la presión parcial en este capilar ya no es 104 como era anteriormente, sino 74. Y esto se mezcla con el otro capilar que viene de un alveolo bien perfundido y en total disminuye la PO2 total, ¿no? A 89. Entonces, eso, ¿cómo se llama? Shunt o cortocircuito. ¿Cuándo más podemos provocar un shunt o cortocircuito? Cuando yo tengo que la circulación pulmonar o la circulación de las venas se comunican directamente sin pasar por el alveolo. Por ejemplo, anomalías, cardiopatías congénitas como el CIB o el CIA, que es la comunicación interauricular o la comunicación interventricular, en el cual hay fallas anatómicas que comunican el lado izquierdo con el lado derecho del corazón, ¿no? Eso hace que se mezcle la sangre venosa con la arterial. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de shunt pulmonar, ¿no? Muy bien, correcto. Y la ventilación pulmonar, entonces, finalmente, hemos visto que la relación BQ varía a lo largo de todo el pulmón. Sin embargo, si yo quiero decirles cuánto es la relación BQ de todo mi pulmón, entonces, ¿yo qué tengo que saber? Cuánto ventilo por minuto y cuánto perfunde por minuto mi pulmón. Ojo, la relación BQ varía, como les dije otra vez, si vieron en el gráfico, de acuerdo a cada nivel del pulmón. Sin embargo, si queremos sacar la relación BQ de todo el pulmón, entonces sacamos toda la ventilación, cuánto ventila por minuto y cuánto perfunde por minuto el pulmón, 4 litros por minuto la ventilación, 5 litros por minuto la perfusión, me sale que mi relación BQ es 0,8, por lo tanto la relación BQ de mi pulmón en general es 0,8. Y para finalizar, el equilibrio ácido-base. ¿Ya? Bueno, vamos a saltarnos esto. Para entender un poco del equilibrio ácido-base, hay que entender, recuerden ustedes en lo que habíamos visto en las otras clases, que la forma en la que el CO2 se transporta, a diferencia del oxígeno, no es tanto a nivel de la hemoglobina, sino que la principal forma de transporte del CO2, ¿se acuerdan ustedes? Era 7% a nivel de la hemoglobina, 0,03% como CO2 libre, es decir, unido a nada, gas libre en la sangre, y más del 80% se transporta en forma de ácido carbónico. ¿Por qué? Porque el CO2 se une al agua de la sangre, se transforma en ácido carbónico, el ácido carbónico, que es volátil rápidamente, se disocia en bicarbonato de hidrogeniones, y eso hace pues que el CO2, que si bien es cierto es un gas que regula la actividad respiratoria, ¿no? También es un importante regulador del equilibrio ácido-base. De hecho, cuando yo aumento los niveles de CO2, ¿no? En sangre, o mejor dicho, la presión parcial de CO2 en sangre, estoy indirectamente aumentando la concentración de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque como el CO2 se transforma en ácido carbónico y ese ácido carbónico en hidrogenión más bicarbonato, entonces, ¿qué estoy generando? Más hidrogenión. Eso baja el pH y por lo tanto
y por lo tanto genera una acidosis. Y cuando yo disminuyo los niveles de CO2, entonces genero una alcalosis. ¿Por qué? Porque si disminuyo los niveles de CO2, disminuyo los hidrogeniones, aumento el pH y genera alcalosis. Entonces, acuérdense, el aumento de los niveles de CO2 genera acidosis y la disminución genera alcalosis. Y es por eso que parte de los mecanismos del cuerpo para mantener el pH está el pulmón. El pulmón es un importante regulador. Vamos a ver los demás ya en nefro, los demás no los vamos a tocar acá, ¿ya? Pero el pulmón es un mecanismo importante para el control del pH, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante el aumento o la disminución de PCO2 yo puedo generar cambios en la concentración de hidrogeniones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estado de acidosis, ¿qué pasa en los estados de acidosis? En los estados de acidosis, una de las respuestas compensatorias es el generar un aumento del CO2. ¿Cómo aumento el CO2? O mejor dicho, ¿cómo elimino más CO2? ¿No? Mediante la hiperventilación. Entonces, al eliminar más CO2, yo me deshago de mayor cantidad de hidrogeniones y de esa forma intento compensar la acidosis. Si más bien tengo una alcalosis, entonces intento hacer hipoventilación. Es decir, tiendo a retener más CO2 para que eso se transforme en hidrogenión y el hidrogenión disminuya más el pH. ¿Sí? Esa es la forma mediante el cual, como les dije, el CO2 y el aparato respiratorio regula el equilibrio ácido-base. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos.